¿Qué pasa cuando una persona es juzgada solo por su apariencia? En un concesionario de autos de lujo, un cliente negro vestido de manera sencilla es tratado con desprecio. Lo ignorará o responderá. Observa cómo un hombre negro enfrenta el racismo de una manera que te dejará sin palabras. No olvides dar like y suscribirte para más historias impactantes. Las puertas de Motores Platino se abrieron con un zumbido suave y tranquilizador, revelando un mundo de cromo pulido, cuero rico y el murmullo silencioso del lujo. Situado en el corazón del distrito más exclusivo de Madrid, Motores Platino era un testimonio de riqueza y opulencia. La sala de exposición brillaba bajo el resplandor suave de lámparas de cristal, con la dulce melodía del jazz flotando en el aire. Cada centímetro del espacio había sido meticulosamente diseñado para evocar una sensación de grandeza y exclusividad. Coches valorados en millones de euros estaban en exhibición, cada uno más magnífico que el anterior. Javier Morales, el CEO de este imperio, estaba de pie en la entrada de la sala de exposición, pasando desapercibido por el personal que se apresuraba a su alrededor. A diferencia de los trajes elegantes, corbatas impecables y zapatos lustrosos que solían verse en este entorno, Javier estaba vestido de manera sencilla. Una camiseta polo gris suave, vaqueros oscuros y zapatillas desgastadas, nada que gritara riqueza o éxito. Había elegido específicamente esta ropa para ese día, con la intención de poner a prueba el sistema que él mismo había construido. Con las manos metidas despreocupadamente en los bolsillos, Javier paseó por la sala de exposición, observando la vista. Los coches eran impresionantes, máquinas aerodinámicas y elegantes que exudaban poder y sofisticación. Sus ojos recorrieron la variedad de vehículos de lujo, pero no eran los coches los que captaban su atención ahora. Estaba más concentrado en el personal. El joven vendedor más cercano a él estaba ocupado hablando con una pareja bien vestida, asintiendo cortésmente y riendo con sus bromas. El traje a medida y los zapatos impecables del hombre atraían más que una mirada del personal, cuya atención se volcaba completamente hacia él. Javier continuó allí de pie, sin ser notado, durante lo que pareció una eternidad. Nadie se le acercó, nadie siquiera miró en su dirección. Su presencia, a pesar de estar justo en el centro de la sala de exposición, parecía invisible. Se apoyó contra un coche deportivo plateado, el metal frío del vehículo contrastando con el calor que crecía en su pecho. Su agarre en el borde del coche se apretó mientras observaba la escena a su alrededor. La sala de exposición, un lugar diseñado para atraer a los más ricos y poderosos, permanecía en silencio en su desprecio por cualquiera que no encajara en ese molde. Javier exhaló lentamente, tomándose un momento para absorber la ironía de la situación. Era el CEO de esta misma empresa, y sin embargo, aquí estaba, tratado como si no perteneciera. El lujo, el ambiente, todo parecía hueco ahora, una cáscara vacía de lo que él había construido. Javier estaba en el medio de la sala de exposición de Motores Platino, intentando mezclarse con el entorno lujoso. Observaba cómo los vendedores se apresuraban a atender a clientes bien vestidos, ofreciéndoles copas de cava y guiándolos hacia coches de alta gama. La atención era inmediata y efusiva para aquellos que parecían encajar en el perfil, el tipo de atención a la que él estaba acostumbrado. Pero para Javier, esto era diferente. Ahora era solo otro cliente, vestido de manera informal, y la indiferencia que sentía por parte del personal era evidente. Carlos Ruiz, uno de los vendedores más jóvenes, miró brevemente en dirección a Javier, sus ojos recorriendo rápidamente la camiseta polo y los vaqueros de Javier. No había signo de reconocimiento en su mirada, nada que sugiriera que Javier fuera algo más que un transeúnte. En lugar de ofrecer ayuda, Carlos volvió su atención a la pareja que estaba cerca, ambos elegantemente vestidos, riendo por algo que acababa de decir. La forma en que se inclinó hacia adelante, ansioso por complacer, era un contraste marcado con la mirada despectiva que le había dado a Javier. Javier exhaló por la nariz, una respiración lenta y controlada. Llevaba más de 15 minutos allí de pie. 15 minutos en una sala de exposición donde los clientes debían sentirse como reyes, y sin embargo, nadie se le había acercado. Sus ojos se dirigieron al personal, todos ocupados ayudando a otros. Un hombre bien vestido con un traje impecable estaba siendo mostrado un sedán de lujo nuevo, la voz del vendedor perfectamente modulada para halagar y vender, cada palabra cuidadosamente elegida para hacer sentir importante al cliente. Otra pareja fue conducida a una esquina donde estaba el último coche deportivo, y el vendedor casi hizo una reverencia al entregarles el folleto con un gesto ostentoso.
Mientras tanto, Javier permanecía solo junto al coche deportivo plateado, observando cómo cada miembro del personal lo ignoraba. Una sensación de frustración comenzó a crecer lentamente en su pecho. No se trataba solo de ser pasado por alto, era sobre ser descartado, como si no perteneciera allí. La sala de exposición debía ser un lugar donde todos fueran tratados por igual, un lugar donde el lujo no se tratara solo de los coches, sino de la experiencia. Pero lo que Javier veía frente a él era una exhibición de privilegio, una actuación donde aquellos que parecían ricos recibían un trato de alfombra roja, mientras otros quedaban esperando en las sombras. Era sutil, pero inconfundible, la mirada de juicio del personal, la decisión de tratarlo diferente porque no encajaba en la imagen del típico cliente de motores platino. Lo estaban reduciendo a nada más que una figura invisible en el fondo. Cuanto más tiempo permanecía allí, más se asentaba la sensación de ser ignorado. El momento estaba pasando de incómodo a insoportable, y Javier podía sentir el aguijón de ello. Estaba acostumbrado a ser respetado, a que le abrieran puertas, tanto literal como figurativamente. Y sin embargo, aquí estaba, en su propia sala de exposición, de pie como un extraño. No era solo un desaire personal, era una señal de algo más profundo. Los empleados no solo lo estaban ignorando, lo estaban tratando como si no mereciera estar allí, simplemente porque no llevaba un traje de 1000 euros o no llegaba en un coche de lujo. Observó al joven vendedor, Carlos, ahora riendo y asintiendo con la pareja. El cliente claramente disfrutaba de la atención, deleitándose en el trato especial. Javier no podía evitar sentir el contraste entre la forma en que lo estaban tratando a él y la manera en que servían a este hombre. No pertenecía aquí, al menos, no a sus ojos. La realización lo golpeó con fuerza, pero también desencadenó algo más dentro de él, un deseo de ver cuán profundo era el problema. Una parte de él quería irse, dejarlo y olvidarlo. Pero otra parte, más fuerte, lo instó a quedarse y poner a prueba al personal, a ver si su trato hacia los clientes cambiaría cuando asumieran que estaban tratando con alguien digno de su tiempo. Se enderezó, inclinando ligeramente la cabeza mientras examinaba la sala, su mirada moviéndose del personal a los clientes y viceversa. Javier sabía que esta era una oportunidad rara, una oportunidad para probar el sistema que había construido, para ver cuánto influían los juicios superficiales sobre la riqueza en el éxito de la empresa. Javier tomó una decisión. No iba a irse. Esperaría. Y si nadie venía a ayudarlo, lo llevaría más lejos. Estaba decidido a exponer cómo sus empleados trataban a los clientes según su apariencia, y tal vez, solo tal vez, era hora de recordarles quién era él y qué representaba. Mientras estaba allí, con los brazos cruzados sobre el pecho, los minutos pasaban lentamente. Podía escuchar el suave murmullo de las propuestas de venta, el tintineo de las copas y el sonido de los zapatos sobre el suelo de mármol, pero nada de eso estaba dirigido a él. No era el foco de su atención. Una sensación de resolución se asentó sobre Javier. Iba a hacer que lo vieran, no como un cliente casual, sino como el hombre que construyó este imperio. Javier estaba en el medio de la sala de exposición, su mirada recorriendo los coches de lujo que llenaban el espacio, sus superficies pulidas brillando bajo la suave iluminación. Sin embargo, a pesar de la grandeza que lo rodeaba, se sentía completamente invisible. Cada persona en la sala parecía atraer atención, excepto él. Observó cómo los vendedores se movían de un cliente bien vestido al siguiente, ofreciéndoles cava y recorridos personales de los modelos más caros, pero nadie le dedicaba una segunda mirada. La realización lo golpeó con fuerza. No era solo que lo ignoraran, era la certeza de que, para ellos, simplemente no importaba. Su ropa informal, su camiseta polo y vaqueros, ya les habían dicho todo lo que necesitaban saber. No era uno de los clientes importantes, los que encajaban en el molde de riqueza y poder al que Motores Platino estaba acostumbrado a servir. A pesar de ser el dueño de este imperio, a pesar de ser quien lo construyó desde cero, aquí estaba, dejado solo. Javier llevaba 20 minutos esperando, observando cómo su personal atendía a clientes que parecían encajar en el perfil. Su frustración comenzaba a crecer, convirtiéndose en algo más que una leve molestia, era enojo, una sensación creciente de injusticia. Había entrado en su propia sala de exposición, esperando ser tratado como cualquier otro cliente, pero en cambio, fue tratado como si no perteneciera. Finalmente, tomó una decisión. Estaba harto de esperar. Si no iban a acercarse a él, entonces él se acercaría a ellos.
Con un paso lento y deliberado, Javier caminó hacia el mostrador de recepción donde una joven recepcionista estaba absorta en la pantalla de su ordenador, sus dedos tecleando rápidamente. Sus ojos no se alzaron cuando él se acercó. Se quedó allí un momento, observándola trabajar, esperando que reconociera su presencia, pero no lo hizo. Disculpe, dijo Javier, su voz firme pero cortés, intentando no mostrar la frustración que crecía dentro de él. La recepcionista apenas le dedicó una mirada, continuando con su trabajo. Los vendedores están ocupados, respondió secamente, su tono indiferente. Puede esperar fuera si solo está mirando. El tono despectivo dolió más de lo que Javier había anticipado. Su completa falta de atención, su suposición de que no era un cliente serio, fue como una bofetada. Había entrado esperando ser tratado con al menos un mínimo de respeto, pero en cambio, se encontró con una fría indiferencia. Intentó mantener la calma, pero cada segundo se hacía más difícil. ¿Fuera?, preguntó, su voz dejando entrever una pizca de incredulidad. Pensé que esto era la sala de exposición. Ella lo miró por un instante, sus ojos escaneándolo brevemente, antes de volver a la pantalla. Sí, pero intentamos mantener la sala despejada para compradores serios. Si solo está mirando, sugiero que espere fuera. Podemos programar una cita si está aquí para comprar. Javier sintió las palabras asentarse en su pecho como un peso pesado. Lo habían tratado así antes, pero nunca tan abiertamente, tan descaradamente. Estaba acostumbrado a ser juzgado por su apariencia, pero esto era diferente. Ni siquiera le había preguntado por qué estaba allí, simplemente asumió que no pertenecía. El pensamiento hizo que su sangre corriera un poco más caliente. Antes de que pudiera responder, otra voz interrumpió. ¿Hay algún problema aquí? Javier se giró para encontrar a Carlos Ruiz, el vendedor mayor, caminando hacia él. Los ojos de Carlos escanearon rápidamente a Javier de pies a cabeza, deteniéndose en su ropa sencilla, antes de desviar su atención a la pareja que estaba cerca de un SUV de lujo. La pareja, vestida con las últimas prendas de diseño, recibía el trato VIP completo, con sonrisas y cava. La mirada de Carlos volvió brevemente a Javier, una leve sonrisa en sus labios. ¿En qué puedo ayudarlo?, preguntó, su tono excesivamente cortés pero con un trasfondo de condescendencia. Javier dio un paso adelante, intentando mantener su compostura. Esperaba obtener algo de asistencia. Carlos miró a la recepcionista, luego de nuevo a Javier. El destello de reconocimiento estaba allí, pero fue rápidamente enmascarado por su profesionalismo practicado. Bueno, señor, comenzó Carlos, su voz teñida de juicio sutil, este concesionario atiende a una clientela muy específica, personas que saben lo que buscan, personas que entienden el lujo. Javier podía sentir el peso de las palabras de Carlos presionándolo. No era solo un rechazo, era un intento descarado de reforzar la división de clases. Javier no encajaba en su definición de un cliente de lujo por lo que no merecía atención. Carlos continuó, si solo está mirando, tenemos una sección de segunda mano a unos kilómetros de aquí. Es un poco más accesible. La palabra inaccesible golpeó a Javier como un golpe físico. Era un insulto velado, una sugerencia de que no pertenecía a la sala de exposición con los coches caros. La sección de segunda mano era donde enviaban a personas como él, aquellos que no parecían encajar en el perfil. Se quedó allí, furioso en silencio, sintiendo el aguijón de ser juzgado tan casualmente. Entonces, ¿está diciendo que debería ir al lote de coches usados?, preguntó Javier, su voz más fría ahora, más controlada. Solo porque no parezco encajar. La sonrisa de Carlos vaciló, pero rápidamente se recuperó. No se trata de parecer encajar, señor. Se trata de encontrar el ajuste adecuado. Javier no pudo contener su frustración por más tiempo. Se trata de quien crees que merece tu tiempo, ¿verdad?, dijo, su voz firme pero estable. Ya has decidido que no valgo tu tiempo por lo que llevo puesto, ¿no es así? Carlos se movió incómodo, dándose cuenta demasiado tarde de que había ido demasiado lejos. No sabía cómo responder, pero Javier no estaba esperando una disculpa. El daño ya estaba hecho. Javier se alejó de Carlos, su pecho apretándose con indignación. Había estado calmado por demasiado tiempo. Esto no era solo sobre él, era sobre lo que el concesionario representaba,
sobre cómo a menudo se pasaba por alto y se descartaba a personas como él porque no cumplían con ciertos estándares superficiales. Mientras estaba allí, observando cómo los vendedores atendían a los clientes que consideraban dignos, Javier tomó una decisión. No iba a dejar esto pasar. Había trabajado demasiado duro para construir esta empresa, y no iba a permitir que su propio personal lo tratara, a él o a cualquier otra persona, de esta manera. El tiempo del silencio había terminado. Era hora de enfrentar el problema de frente. Javier permaneció inmóvil por un momento, el aguijón de las palabras de Carlos todavía fresco en su mente. Su mandíbula se apretó, pero mantuvo su compostura. La ira y la frustración que habían estado hirviendo bajo la superficie ahora se sentían como un fuego esperando ser desatado. Esto ya no era solo sobre él, era sobre enviar un mensaje. No iba a dejarlo pasar. Con una mano firme, Javier metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono. Marcó un número que sabía de memoria. Sonó 2 veces antes de que una voz profunda y tranquila respondiera al otro lado. «Te necesito aquí ahora», dijo Javier simplemente. Sin esperar respuesta, terminó la llamada y guardó el teléfono de nuevo en su bolsillo. La sala de exposición se sentía aún más fría ahora, como si el aire mismo se hubiera espesado con tensión. Javier miró a su alrededor, notando cómo el personal continuaba evitando el contacto visual con él. Su atención seguía puesta en el cliente bien vestido en la esquina, quien sorbía cava con una sonrisa. Un Mercedes-Maybach S680 negro y elegante se detuvo frente a la sala de exposición, el zumbido del motor cortando el silencio como un cuchillo. El valet se apresuró a abrir la puerta mientras un hombre con un traje impecablemente confeccionado salía. Emanaba un aire de autoridad, su camisa blanca impecable y corbata azul marino complementaban perfectamente el lujo del coche. Alejandro Vargas, el gerente regional, se dirigió hacia la entrada de la sala de exposición con propósito. Su paso confiado atrajo miradas mientras cruzaba las puertas de cristal. Pero en lugar de saludar al cliente VIP al que todos habían estado adulando, Alejandro pasó de largo al grupo por completo y caminó directamente hacia Javier, una sonrisa respetuosa en su rostro. Javier saludó a Alejandro, su tono cálido y profesional. «Disculpa la demora. Es bueno verte». El personal se congeló, sus ojos pasando de Alejandro a Javier, una comprensión repentina extendiéndose por sus rostros. El rostro de Carlos Ruiz perdió todo color mientras miraba de Alejandro a Javier, su boca ligeramente abierta. El hombre al que todos habían descartado, el hombre al que habían ignorado y juzgado por su apariencia, no era otro que el CEO, el que había construido este imperio desde cero. Algunos empleados intentaron ocultar su vergüenza, pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. El contraste entre su trato hacia Javier y el saludo respetuoso de Alejandro era demasiado evidente para ignorarlo. Habían fallado la prueba más importante que jamás enfrentarían. En ese momento, Javier sabía exactamente qué venía a continuación, y no iba a facilitarles las cosas. Javier se mantuvo erguido, su mirada inquebrantable mientras observaba al personal atónito. Había visto sus reacciones, la incredulidad y el arrepentimiento en sus ojos, pero ahora no era el momento para la simpatía. Su voz cortó la tensión mientras se giraba hacia Alejandro. «Alejandro», dijo Javier, su tono autoritario, «necesito que tomes nota de los nombres de todos los involucrados en esto». Sus ojos recorrieron al personal, todos ahora inquietos bajo su escrutinio. «Quiero sus nombres, y los quiero ahora». Alejandro, sin dudarlo, sacó su teléfono, tomando las notas necesarias. Javier entonces dirigió su atención a Carlos Ruiz, el vendedor mayor que no había mostrado más que desdén hacia él. «Carlos», continuó Javier, «¿cómo decides quién merece servicio aquí? ¿Qué hace que alguien sea digno de tu atención?» Carlos tragó con dificultad, su boca abriéndose y cerrándose mientras buscaba una respuesta. Pero ninguna llegó. El peso de sus acciones colgaba en el aire, y Javier podía verlo tambalearse. «No preguntaste sobre mi pasado. No indagaste por qué estaba aquí», presionó Javier. «Hiciste suposiciones basadas en cómo me veo. Así no es como deberían funcionar las cosas». Su voz permaneció tranquila, pero no había duda de la fuerza detrás de sus palabras. Javier hizo una pausa por un momento, permitiendo que la sala absorbiera sus palabras. «Ya he tenido suficiente. Todos ustedes que estuvieron involucrados en esto serán despedidos de inmediato». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un martillo golpeando piedra.
El rostro de Carlos palideció mientras abría la boca para protestar, pero no salieron palabras. Sus ojos se movieron nerviosamente entre Javier y los otros empleados, pero estaba claro, el daño ya estaba hecho. Alejandro, con un asentimiento, tomó el mando. Con efecto inmediato, todos los involucrados en este incidente están despedidos. El personal se congeló, mirándose unos a otros con incredulidad. Su confianza arrogante se había ido, reemplazada por la cruda realización de que su comportamiento les había costado sus empleos. Carlos, el líder de la discriminación, tartamudeó, intentando salvar el momento, pero sus intentos cayeron en saco roto. Javier no reaccionó. Simplemente se dio la vuelta, dejando que la gravedad de su decisión se asentara. La sala quedó en silencio mientras el personal despedido recogía sus cosas, el aguijón de su fracaso pesando en el aire. Javier permaneció en silencio por un momento, dejando que el peso de sus palabras se asentara. La sala estaba quieta, el silencio pesado mientras el personal despedido salía arrastrando los pies, sus rostros una mezcla de incredulidad y arrepentimiento. Javier había entregado la consecuencia, pero ahora era el momento de dejarles algo mucho más importante, una lección. Se giró hacia Alejandro, que estaba junto a la puerta, observando las consecuencias. Javier aclaró su garganta, luego enfrentó a los empleados restantes, su mirada firme e inquebrantable. Dejen que una cosa quede clara, comenzó, su voz tranquila pero llena de autoridad. El respeto no es algo que se da a aquellos que crees que son importantes, a los que parecen encajar en el perfil. El respeto es algo que se da a todos, sin importar qué vistan, cómo hablen o cuánto dinero tengan. Dejó que sus palabras flotaran en el aire por un momento antes de continuar. Si pudieron tratarme así, solo por cómo me veo, entonces sé que han tratado a innumerables otros de la misma manera. Personas que vinieron aquí, pensando que recibirían el mismo respeto, solo para ser descartados porque no encajaban en su estrecha idea de digno. Javier hizo una pausa, sus ojos escaneando la sala. Pero la justicia y el respeto, dijo, su voz firme, no cuestan nada. No requieren trajes caros ni coches ostentosos. Sin embargo, tienen un valor inconmensurable. Es la base de un negocio que crece y prospera, y es la razón por la que las personas regresan. Cuando tratas a las personas con dignidad, sin importar quiénes sean o cómo se vean, construyes confianza. La sala estaba en silencio, cada palabra que Javier pronunciaba dejando una impresión duradera en el personal que había presenciado el caos desarrollarse. No podían negar la verdad en lo que decía. El respeto no se trataba de apariencias, se trataba de justicia, de tratar a los demás con la misma dignidad que esperas a cambio. Javier tomó una respiración lenta antes de ofrecer un pensamiento final, su tono más suave pero no menos poderoso. En los negocios, como en la vida, nadie debería ser juzgado por su apariencia. Cómo tratas a alguien hoy determinará cómo te recuerdan mañana. Con eso, Javier se dirigió hacia la puerta, su lección completamente entregada. Al salir al aire fresco, sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Había hecho lo que necesitaba hacerse, no por venganza, sino para asegurar que el respeto y la justicia siempre estuvieran al frente de los valores de su empresa. Les había recordado a todos que nadie, sin importar su estatus, debería ser tratado como menos de lo que merece.